El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no recogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de recoger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pues aquí tenemos esta palabra impresionante en los Hechos de los Apóstoles, de cómo con gran fuerza, con poder, con convicción, con humildad, Pedro, lleno de Espíritu Santo, responde delante de Anás, Caifás y Alejandro, que antes este señor se rasgó las vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos más de testigos? Y aquellos estaban escondidos debajo de las baldosas, no con las puertas cerradas, sino no sabiendo dónde meterse, muertos de miedo. ¿De qué? ¿De qué? De repente, allí saldrá Pedro delante de Caifás, con la autoridad que tiene este señor y con el poder para decir estas palabras. Además, con toda la verdad: a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. O sea, esto no es unos señores que siglos después consigue la historia de un rabino de Israel del siglo I y montan todo un show, sino que están hablando con una valentía delante de los que son testigos de la crucifixión. Han ido a Pilato porque Pilato tiene autoridad para dar muerte, porque a Israel le ha sido conculcada, en cuanto que provincia del imperio, no tiene derecho por sí mismo de muerte. Tienen que ir a Pilato que les dé el permiso para crucificarlo. No lo tienen por sí mismo. Y así tenemos esta palabra. Y a por su nombre se presenta sano ante vosotros. Y Jesús es la piedra angular que vosotros desechasteis. Y esto no está en la acusación, sino siempre está en la iluminación. Porque este lenguaje usado por Pedro el día de Pentecostés arranca de aquellos hombres que se convierten un corazón traspasado. Escuchando la palabra de Pedro, que le dice: a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Aquí no, aquí sí está la defensiva. Ahora iremos viendo todas las consecuencias detrás del hecho de la curación de aquel paralítico en la puerta hermosa de Jerusalén. Aquí vendrá problema tras problema, porque se está en la no voluntad manifiesta
y negación obstinada del signo, que dirán no podemos negar que esto es, pero es entrar en una nueva tesitura. Por esto Jesucristo nos enseña a no defender más que la fe, pero no estamos aquí a la defensiva, para nada. Señor, es maravilloso, la piedra angular, y bajo el cielo no se ha dado otro nombre que pueda salvarnos, porque la salvación, ¿en qué consiste la salvación? En vencer la muerte. ¿Y cómo se vence la muerte? Pues los mártires, aquel hermano que lo llevan a matar y que puede decirle a los que le matan, hermano, yo te perdono y yo te bendigo. Este es testigo de la vida eterna, porque ya la tiene. Y por esto da la vida, no se la quitan, como al Señor no se la quitan. Viendo que todo está cumplido, expira. Porque Él es el que lleva la historia. No me lo llevan, pobrecito de Herodes, a Pilatos, de un lado para otro como un pobre infeliz, en absoluto. Esto no hay nada de esto, absolutamente nada. Esta es vuestra hora y por tanto el poderoso en la gloria y su majestad tiene que aparecer como el siervo que no se resiste al mal, que no se defiende y que es manso cordero, llevando el manso cordero la historia. Pero aquella hora es necesaria la actitud del cordero. Y está glorificado. Por tanto, la salvación viene de Él. Viene de que tú y yo tengamos la muerte vencida. Por eso que los crucifijos antiguos, que se enseña la calavera a los pies, aquellas cruces, hay que tener la calavera con los dos huesos, las dos tibias. ¿Qué significa esto? No, una cosa toda tétrica, no tiene nada de tétrico. Es un signo de decir la muerte vencida. A los pies de Jesucristo está la muerte. Por tanto, en la cruz y en aquellos crucifijos, que por cierto, en la parte de la cabeza había siempre una gloria, porque eran crucifijos profundamente teológicos. En la cabeza de Cristo aparecía la gloria y a los pies aparecía la calavera. El Señor de la gloria, el Señor de la vida, ha destruido el pecado y la muerte. Y aquí tenemos el día de los 153 peces, que ya cada año repito lo que dice el maravilloso San Agustín en el comentario que explica el porqué de este número de peces, y de peces gordos, todos son gordos, porque son imagen de la Iglesia celeste. Porque San Agustín dice que el cristiano es el número 17. ¿Y por qué es el número 17? Es el que vive los 10 mandamientos en los 7 dones del Espíritu Santo. 10 más 7 se suma el 17, una operación de lo más simple y sencilla. Y el número 53 sale de la suma del número 17 en sí mismo, en cada uno de sus dígitos. Por tanto, del 1 más 2 más 3 más 15 más 16 y más 17, los que venís con maquinitas aquí a la Santa Misa, pues ahora en vez de leer la lectura, vais a la parte que pone sumar y restar, dividir y multiplicar, pues entonces empiezas a hacer la operación. Vas sumando 1 más 2 hasta más 17 y verás que al final sale 1, 5, 3. 153 peces. Que es toda la virtualidad de este hombre en Cristo, que San Agustín dice que se representa con este número 17, toda su virtualidad son 153, alusión a la Iglesia celestial. Por esto las redes no se rompen. Echad a la derecha, venid vosotros benditos de mi Padre. Y las redes no se rompen porque todo es estable y fuerte en aquella patria. La primera pesca son 2 barcas y las redes se rompen porque existen las herejías, porque existen las descomuniones. Por tanto, San Agustín hace un precioso símil entre las 2 pescas milagrosas de Jesucristo, explicando cada una en todas. Eso significa, ¿sabe qué significa esto por San Agustín? Horas y horas de escrute de la palabra, escrutar, profundizar, leer, rezar, compartir
escuchar resonancias de los hermanos de la palabra. Todo esto crea toda esta riqueza que tenía el gran santo de Hipona, de esta África querida, tan maltratada y que ha dado grandes glorias, como San Cipriano, como San Antonio, como tantos mártires, antiguos y modernos. Continente africano, que no es que está allí una cosa, sino que es un punto precioso donde Jesucristo ha hecho obras maravillosas, como aquí, como en América, que San Antonio María Claret dijo, cuando obispo de Cuba, Santiago de Cuba, quedaría más bienaventurados que el viejo mundo. Esto es una profecía de San Antonio María Claret, hijo de Sallén, muy cerca de por aquí. Dijo esta profecía del Nuevo Mundo, desde el Canadá hasta el Cabo de Hornos. Pues demos gracias a Dios que el Señor, vamos a almorzar. Ahora nos invita a una buena comida, la comida de la palabra y la comida eucarística.